¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días. Un gusto en saludarlos. Espero que todos estén bien por casa. Los saluda Manuel Barrios, Executive Manager del Grupo DNA. El día de hoy, bueno, entra dentro de estos diferentes webinars que estamos realizando. Hemos decidido tocar el tema del e-commerce, efectivamente cuáles son los retos que tenemos para esta unidad de negocio. Nos acompañan tres especialistas que efectivamente nos van a comentar un poco sobre su experiencia desde el mundo del retail, de los marketplaces, del mundo del e-commerce, pero también desde el lado de los procesadores de pago, ¿no? Entonces, muchas gracias por su participación. Espero que la información del día de hoy les pueda servir para sus diferentes modelos de negocio y me gustaría que cada uno de los participantes pueda presentarse, comentar un poquito sobre su experiencia y sobre eso poder alinear un poquito más la conversación. Así que el día de hoy nos va a acompañar Patricia Bengochea del Grupo F, de Estefanía Ramírez de PayU y Víctor Vargas de Lumingo, que efectivamente se está conectando en unos minutos porque, como todos conocemos, a veces puede haber este tipo de retraso. Así que, no sé, Patricia, Estefanía, ¿quién les gustaría empezar comentando un poquito sobre su perfil y sobre eso vamos avanzando? Dale, Estefanía, dale. Dale, Patricia, gracias. Bueno, no, gracias, Manuel, primero por el espacio. Bueno, dentro del perfil de e-commerce, yo tengo aproximadamente un poquito más de 10 años en comercio electrónico, de los cuales 8 años han sido en la empresa PayU. PayU es parte del tercer grupo económico más grande del mundo. Es el nombre técnico es pasarela de pagos, pero básicamente es una empresa que se encarga de facilitar el outsourcing total de los pagos en 18 países del mundo. Actualmente, bueno, nosotros empezamos en Perú en el 2013 las ventas, pero inicialmente, claro, la empresa se formó mucho antes. Pero dentro de todo este camino, evidentemente, hemos visto la evolución de comercio electrónico como tal, hemos tenido infinidad de comercios de todos los rubros y evidentemente esto es lo que está enriqueciendo hoy la puesta en marcha de lo que hoy es necesario, la digitalización. Buenísimo. Muchísimas gracias, Estefanía. Patricia. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Mi nombre es Patricia Goicochea. Hoy soy gerente de experiencia cliente omnicanal dentro del Grupo F. Hasta hace poco era gerente de operaciones e-commerce dentro de Hipermercados Totus. Y mi experiencia viene más de canales presenciales y canales tradicionales, ¿no? Pero esa experiencia vengo de ser antes gerente de experiencia cliente en Telefónica del Perú. Esa experiencia se ha volcado hoy súper importante a la experiencia cliente de la compra e-commerce, ¿ya? Entonces, la venta e-commerce es un negocio que está creciendo de un año a otro. Antes de pandemia había estado creciendo por 3, ¿ya? Pero hoy en pandemia y en cuarentena los crecimientos son inimaginables, ¿no? Entonces, el reto ahí está en trabajar todo el tema de experiencia cliente y es en donde está mi especialidad, ¿no? Y gracias por la invitación, Buenísimo. Manuel. Muchas gracias. Gracias a ti, Patricia, por la información. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Mía, Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, Víctor, por favor, nos presentas, nos comentas un poco sobre tu perfil y efectivamente la empresa que representas. Sí, perfecto. A ver, bueno, soy Víctor Vargas, también tengo ya algunos años acá en el e-commerce, igual más de 10 años en el e-commerce. Formé de hecho lo que era falabella.com como gerente de operaciones en falabella.com. Luego tuve la oportunidad de dirigir, liderar lo que es la gerencia de e-commerce para Cencosud, para lo que es Wong y Metro, la división de supermercados. Y bueno, y ahora en estos últimos 3 años como gerente general de Lumingo, que es un marketplace, digamos, que pertenece, digamos, tiene ahora 2 inversionistas. Uno es el Grupo El Comercio, el accionista mayoritario, y por otro lado, accionistas minoritarios como es Grupo Crédito con BCP y la empresa Créalo, ¿no? Entonces, Lumingo es una plataforma digital que brinda toda la solución de principio a fin y un poco lo que nosotros queremos hacer es aprovechar los activos de ambos grupos, llámese todos los medios de comunicación y todo el conocimiento del cliente, incluso incursionando a temas de
también de préstamos dentro de la plataforma, por el lado del grupo crédito, ¿no? Entonces, bueno, ahí un poco para conversar acerca del comercio electrónico. Buenísimo, gracias Víctor. Creo que tenemos un panel de lujo. Muchísimas gracias a los tres, obviamente, por ese expertise y por la predisposición para participar de este webinar. Y el objetivo es poder darle algunos lineamientos a las personas que se encuentran ahorita como participantes, como espectadores, efectivamente para poder tener una visión mucho más clara sobre el e-commerce, qué es lo que está sucediendo actualmente, cómo la coyuntura actual ha aumentado probablemente la demanda de este tipo de canal y también cuáles podrían ser las expectativas al mediano o largo plazo, ¿no? De repente es un poco difícil proyectar, sobre todo en la pandemia, pero tratando de tener una mayor visibilidad de lo que podríamos tener probablemente para la siguiente Q o para el siguiente año. Entonces, la primera pregunta que les podría hacer es, ¿cómo creen que ha impactado directamente el COVID o esta pandemia en el desarrollo o no de sus diferentes unidades de negocio, ¿no? ¿Les parece si seguimos un orden inicial y luego vamos modificándolo? Entonces, de repente acá sería genial que pueda empezar Estefanía comentándonos un big picture de la coyuntura actual y cómo esto ha impactado directamente en su negocio. Y luego vamos pasando con los demás. ¿Les parece? Claro que sí. Bueno, evidentemente, y, justo hace poco estaba viendo un informe de las empresas alrededor del mundo que han incrementado su valor en tema de acciones y el ranking era de las 100 empresas que están destacando y si te ponías a analizar, el 80% eran empresas tecnológicas. Entonces ahí estaba claramente, estaba PayU con Prosus, estaba Amazon, está Alibaba, estaba Salesforce, estaba pues Zoom claramente. Entonces, analizando poco a poco esto, nos damos cuenta que esta pandemia evidentemente ha acelerado el hábito de la digitalización en los consumidores finales, que era algo que se tenía que dar, pero no tan acelerado como se ha dado en este momento. Si hablamos un poco de cifras, cuando comenzó el lockdown, cuando comenzó la cuarentena en Perú, evidentemente Perú tuvo un comportamiento totalmente distinto a Latinoamérica, porque en Perú sí cerramos todo y solo dejamos supermercados y farmacias. Esto impactó evidentemente en las ventas de e-commerce también, porque si bien es cierto, comenzaron a vender a algunos clientes más que eran los supermercados, claramente las otras empresas como los marketplaces, los retail comenzaron a dejar de vender. Esto sucedió en abril, mientras que todos los países de Latinoamérica tenían números que duplicaban las ventas y triplicaban las ventas. Perú tenía un decrecimiento de 33%. En marzo, en mayo, que se dio la reactivación económica, sí pudimos ver un crecimiento, además que fue amarrado a un cyber que se dio en mayo y las ventas fueron impresionantes. Claramente también hay una parte económica. Yo creo que si me dices cuál es la conclusión, yo creo que evidentemente en términos de comercio electrónico, el cliente se va a quedar comprando online. El hábito online se va a quedar sin ningún tipo de problema, lo que va a hacer que esto siga creciendo cada vez más. Sin embargo, en términos de el comercio como tal, es decir, las tiendas posiblemente estén viendo en este momento una canibalización de las ventas, más no un incremento como lo estamos viendo los que estamos 100% en e-commerce. Entonces, esto posiblemente sí traiga en unos 4 meses, 3 meses, una posible recesión a nivel mundial, que evidentemente tenemos que estar preparados, ¿no? Buenísimo, súper claro. Muchísimas gracias, Estefanía. Víctor. Ok, perfecto. Efectivamente, no creo que para nadie es, digamos, tenemos que aceptar y saber y reconocer que el comportamiento del consumidor cambió, ¿no? Hoy en día tenemos un consumidor que cuida más, digamos, su espacio personal, la salud, todo el tema de cuidado personal, y definitivamente, claro, grandes aprendizajes es que tienes que estar en el mundo digital para seguir adelante, ¿no? Esto no nos puede agarrar de nuevo a todos de la misma manera, ¿no? Uno debería pensar, ok,
¿Qué pasa si esto vuelve a ocurrir en 6 meses? ¿No? ¿Qué aprendí de todo esto? ¿No? Y yo creo que claramente uno es un tema de que tienes que estar en digital, ya sea para vender o para comprar, tienes que estar. Y de hecho los números, y claro, tenemos un resultado auspicioso que estamos creciendo de manera importante en el comercio electrónico, pero cuando uno mira números más arriba, ¿no? Justo compartí unos reportes de eMarketer que recién salió este mes de este año, y uno ve cómo estaban las proyecciones antes, digamos, 2019 y ahora hace un mes con el COVID, y de hecho que el comercio electrónico en el mundo, las proyecciones es que se retraen, ¿no? Digamos, es un 6% más o menos el que se puede ver afectado. Vamos a llegar a ser más o menos en el mundo 4.000 billones de dólares, ¿no? Principalmente por el mercado asiático, ¿no? El mercado latino de LATAM representa solo el 2% del mercado mundial. Perú representa el 2 o el 3% de todo ese mercado LATAM, ¿no? Somos muy pequeñitos todavía con todo lo que tenemos que hacer. Lo cierto es que también, también igual que Estefanía, claro, el mercado se contrajo, ¿no? Cuando recién salió la cuarentena, en general, si no fuera por supermercado, todos los demás que juegan en el e-commerce se vieron afectados. De hecho, nosotros como Lumingo tuvimos que adaptarnos muy rápido. Nosotros en un momento, el día 1, la venta se nos fue pero a cero, o sea, prácticamente. Y ahí tuvimos que tomar esta decisión de o como hicieron algunos, de salir y no jugar ahí y ver que todo el escenario pasara, o asumir, digamos, cuál era el plan, digamos que tenemos ese plan de contingencia para poder seguir. Y de hecho, comenzamos a reestructurar, comenzamos a darle foco a salud, cuidado personal, a supermercados, creamos la categoría que ya estábamos viendo desde el año pasado la creación, y la verdad que el mes de marzo termina siendo igual al mes de febrero. El mes de mayo, como Estefanía habla, gracias a los cybers y todo, al final, en mes de mayo, hemos hecho 4 veces más la venta de lo que hacíamos antes de cuarentena. Y ya con un mix mucho más distribuido, ¿no? Porque no solo el supermercado ya comenzó a impulsar, digamos, nuevas categorías de oportunidad, como es el tema de gamer, hogar, pequeño electrodoméstico, computador, ¿no? Cómputo, entre otras, ¿no? Así que sí creo que hay una super oportunidad. De hecho, en encuestas compartidas de Google hace un par de semanas, mencionaba que el 43% de los encuestados ya había hecho una compra por comercio electrónico, ¿no? El año pasado, 2 de cada 10 peruanos había hecho. Entonces, ahí, digamos, de esta encuesta podrías como que decir, oye, sí, pues se duplicó. Y el 80% mencionaba que continuaba comprando online en los siguientes meses. Entonces, de nuevo, ¿no? Si queremos resumir esto, hay que entender siempre, anticiparnos a este comportamiento del consumidor, hacia dónde está yendo, hay súper oportunidades, y también tener claro de que tenemos que estar presentes digitalmente, y creo que también hay una súper oportunidad porque claramente hay todo un tema de experiencia a cliente que el mundo online creo que se ha visto también evidenciado por ahí, ¿no? Buenísimo, súper claro, Víctor. Te agradezco por la información. Patricia, ¿cómo puedes complementar las ideas de Estefanía y Víctor? Miren, o sea, Estefanía y Víctor han hablado de un poco del panorama mundial. Yo tuve la suerte de en pandemia estar en hipermercados Totus, ¿ya? Entonces ver de cerca la línea de negocio food y la línea de negocio non-food, ¿ya? Fue una explosión alucinante cuando vino la pandemia, ¿ya? Pero para lo cual no necesariamente los negocios estaban preparados, ¿ya? Porque en el caso de electro, eso, bueno, no había venta, pero en el caso de la venta de food, de comida, las demandas se quintuplicaron, ¿ya? Entonces lo que pasaba es que los clientes entraban y encontraban ventanas de despacho para 2, 3, y a veces ya no encontraban ventanas de despacho. Entonces, el reto fue ahí que como organización todos los e-commerce de food no estaban preparados para la demanda y para la expectativa que se generó de los consumidores, ¿no? Más el hecho, bueno, vendimos por 5, entonces el reto, digamos, fue más dimensionar las capacidades logísticas, ¿ya? O sea, crecer no es tan rápido, tratar de atender una demanda por 5, por 10 no es tan rápido, ¿ya? Y encima, una cartera de clientes que se incrementó por
5 también. El 50% el 50% de la cartera de clientes eran los recurrentes y teníamos una cartera de 50% de clientes que eran totalmente nuevos, ¿ya? Que nunca en su vida habían comprado en e-commerce. Ese reto, ¿ya? Es súper explosivo en el sentido de que un cliente nuevo es mucho menos receptivo a la falla, ¿no? Receptivo a encontrar periodos largos, que tu pedido no llegue completo, ¿ya? Entonces esa combinación que asegura la experiencia del cliente y que te asegura la retención y la recompra de un cliente, fue básica en esta experiencia de pandemia, ¿ya? Y es lo que más trabajamos como Totus. O sea, el asegurar que tengan una buena experiencia de compra, reducir los lead times de entrega, asegurar las capacidades, expandir. Lo que tiene Totus son dark store para atender comida, pero los espacios quedaron tan cortos que tuvimos que tomar las tiendas. O sea, la Marina, por ejemplo, es una dark store, ¿ya? Hemos tenido que salir hacia afuera. Jockey Plaza también, o sea, tomar la tienda para acomodarlo y hacer toda la venta de food, porque los espacios se quedaron demasiado chicos, ¿ya? Entonces, la capacidad logística era la clave de todo. Apuntamos hacia eso y, y sobre eso generamos las capacidades para asegurar la experiencia del cliente, ¿no? Fueron semanas de verdad donde hay que agradecer que todos, o sea, mientras el panorama general no era tan alentador, en el e-commerce hemos trabajado por 5, por 10. Totalmente de acuerdo. Y me imagino que también uno de los principales problemas que podrían tener en el día a día es el tema de la capacitación ya de personal en sí por el tema de efectivamente lo que se venía a nivel de la logística, ¿no? Claro, o sea, lo que pasa es que cuando tú tienes que construir capacidad, o sea, son espacios, son pickers, son herramientas, ¿no? Y normalmente la rotación es de un 20%, entonces, bueno, rotación en época regular, pero en pandemia la rotación es un poco más complicado, y la seguridad del personal y organizar los equipos de una manera que no necesariamente se contagien y puedan estar, o digamos, si hay un caso, no se tenga que cerrar el local completamente, ¿no? O sea, logísticamente fue todo un desafío, y por eso les digo, en el caso de Foods, bueno, en el caso de Non-Food también, pero las capacidades logísticas son la base de todo, ¿no? O sea, efectivamente el personal capacitado, el personal entrenado, las ubicaciones, los espacios y el delivery. Ok, buenísimo. Y respecto a eso, ¿cuáles creen que son las principales problemáticas para poder incrementar exponencialmente ese canal, ¿no? Como bien mencionaba Víctor, en Latinoamérica representamos el 2 al 3% de lo que representa el canal de e-commerce. Entonces, ¿cuáles creen que son esas barreras y hacia dónde deberíamos apuntar para crecer exponencialmente y sobre todo en un país como Perú? Si quieren, tenemos el mismo orden, ¿les parece? Dale. Bueno, hay grandes oportunidades de mejora. Como lo dice Víctor, nosotros somos un país que tiene todavía, los que estamos aquí tenemos mucho por hacer todavía. Estamos con un potencial de crecimiento increíble. ¿Qué tenemos que hacer? Pues claramente, como lo dijo Patricia, la logística es un tema que lamentablemente ha dejado una experiencia súper mala en los consumidores y lo tenemos que reparar. Hay que reparar la confianza en los consumidores. Eh, a nivel de ser, muchas veces nosotros creemos que poco a poco, pero realmente si uno quiere hacer las cosas bien, tiene que mirar a los grandes jugadores y no querer inventar la pólvora. En los e-commerce de cualquier parte del mundo, el consumidor tiene la posibilidad de saber cuándo realmente le llega el producto y que se cumpla cuándo le llega el producto. Yo tengo hasta el momento compras que hice en abril que no me han llegado. El seguimiento del producto. Y lo segundo es el cliente peruano, o sea, el cliente que está aprendiendo a comprar e-commerce y que necesitamos que aprenda,
necesita tener un contacto de servicio al cliente y hemos fallado muchísimo en ese contacto del servicio al cliente. Hemos tratado de poner robots para poder dar un abastecimiento en este sentido que no teníamos, porque los call centers tampoco pudieron seguir operando como tal, pero de la peor manera realmente. No hay caso de éxito como tal en Perú, realmente. O sea, hemos hecho las cosas con las herramientas que se han podido. Tenemos que ser honestos, no estábamos preparados para esta demanda que se dio y no estaba preparada, no solamente Perú, sino muchísimos lugares del mundo no estaban preparados, pero hoy ya tenemos que coger este sentido, ¿no? O sea, en Colombia, por ejemplo, se está haciendo el día sin IVA y el día sin IVA está haciendo que se venda 10 veces más lo que se vende en un día. Entonces, ok, perfecto, queremos copiar el día sin IVA, y nos ponemos a pensar, ¿realmente estamos preparados para hacer un día sin IVA? Nuestra página web, por ejemplo, ¿va a soportar la cantidad de tráfico que va a entrar? Por otro lado, también es importante darnos cuenta que la bancarización es importante. Estamos creciendo en bancarización. Yo estuve en un foro con Visa y es increíble el número de nuevas tarjetas que están, perdón, de tarjetas que nunca se habían usado en e-commerce, que se están usando hoy en e-commerce por primera vez en toda la historia. Entonces, hay que aprovechar esto y hay que continuar con la bancarización como tal, llevar otro sistema. Pues ahora ya hay muchos canales que no necesariamente necesitamos ir a un banco y sacar una tarjeta para poder comprar online, para poder estar bancarizados. Entonces, digamos que estamos por el camino correcto, pero yo sí diría puntualmente, ¿no? Tenemos que mejorar en temas logísticos. Perú no tiene rutas formales para la logística, por ejemplo, y hace poco estuve en otro foro hablando y claramente yo desde mi perspectiva de pagos, mi perspectiva como tal, mi experiencia es de pagos, sí me pongo a pensar, ¿no? Ok, perfecto. La parte de pagos es la parte que está creciendo y a la que le estamos metiendo más tecnología, le estamos metiendo machine learning, le estamos metiendo un montón de cosas que la están haciendo muy rica y que nos está haciendo jugar en un partido de primera liga, no un partido pequeñito. Entonces, en mi poca experiencia de logística, yo le decía a las personas que estaban de logística, pero ¿por qué no hay una ruta como tal que marque y no solamente zonas como las tenemos acá, que es la zona 1, en donde hay 5 distritos, la zona 2 se va agrandando, la zona 3, y la descentralización de Lima? Cuando yo he comprado cosas en provincias, en Iquitos, y me han llegado en 2 días, o sea, ¿por qué tenemos ese problema? Y ellos me respondieron algo muy cierto que yo no había visto, y es que claramente las reglas del juego acompañadas por el gobierno no están dadas para que se pueda hacer esto de una manera muy, muy sencilla. Sin ir muy lejos, en Miraflores las motos no se pueden estacionar en muchos lugares que complican la logística de la entrega. Entonces, sí, podemos mejorar, pero tenemos que incluir a todos los stakeholders, no solamente querer nosotros hacer una solución como yo, si represento el retail más grande, yo lo voy a solucionar solo. No, no, no se puede, de esa forma no se puede. Totalmente de acuerdo, ¿no? Es una solución integral, tiene que ver con un mecanismo 360 grados donde se van involucrados diferentes entidades para que efectivamente eso funcione, ¿no? Pero como tú bien dices, no estábamos preparados para este momento. Sin embargo, creo que en este poco tiempo que hemos tenido para poder reaccionar, las cosas se han hecho internamente medianamente bien, por así decirlo, o bien, pero claro, hay todavía un camino potencial por explorar y por seguir mejorando, que sobre todo tiene que ver con la experiencia del cliente, ¿no? Sin irnos tan lejos, creo que todos hemos tenido ese tipo de dificultades, menos algún otro caso puntual que no. De hecho, Patricia se ríe porque se lo comenté ya como experiencia propia de que me sucedió a mí, me llegó la mitad de lo que pedí y obviamente probablemente 3 semanas después me hizo una devolución de un monto. Pero claro, es parte de, ¿no? De hecho, los usuarios tienen cierta predisposición para entender de que es una coyuntura muy puntual, pero a la hora de la hora igual te genera insatisfacción y termina siendo un commodity. Entonces, si eso no funciona, termina en otro lugar. ¿Ok? Buenísimo. Muchas gracias, Estefanía. Víctor, ¿nos brinda su opinión, por favor? Sí, bueno, efectivamente, ¿no? De hecho, el negocio de e-commerce es un negocio logístico, finalmente. Uno tiene que entenderlo y no tiene que entenderlo solo en teoría, sino ver toda esa magnitud, ¿no? Ver desde el tema del picking, de dónde sale, que no solo juega Lima,
que juegan, hay varias fuentes de abastecimiento que pueden jugar, entre otras cosas, con todo el tracking. Y de hecho, yo también coincido de que en general las marcas, todas las marcas no hubo una empresa que estuviera preparada, ¿no? Tuve la oportunidad de hecho, de entrar a las redes sociales porque validé, digamos, sí, obvio, la marca Lumingo también hubo varios reclamos y normal, pero quería ver también el contexto, ¿no? Y lo mejor es ver las redes en general de todos. Y es verdad que en todas las marcas explotaron. Los reclamos en Intercopy, las principales, claro, las grandes tiendas, ¿no? Entonces, cuando uno trata de entender, no es un tema de que quizá no sepan por dónde ir, sino tienes que tener el escenario bastante claro, ¿no? Digamos, tienes una alta demanda, que estamos hablando de duplicar, digamos, clientes que quieren comprar en el online, que no saben cómo comprar, empresas que quieren hacer las cosas bien, algunas que puedan saber, otras que saben mucho menos, ¿no? Que igual tratan de entrar, tenían almacenes, no los almacenes operando, digamos, o al 50% de capacidad, las empresas logísticas, las pocas formales que hay, incluso no todas cumplían con el protocolo, algunas decidieron no jugar, entonces ya tu capacidad logística comienza a disminuir también a la mitad, ¿no? Tienes la otra variable en nuestro caso de las pymes, estas pequeñas empresas que, claro, quieren entrar al mundo online, entran en un marketplace y es como que colocan el producto y esperan que las cosas pasen, ¿no? O sea, tienes que darle mantenimiento a tu tienda, tienes que cumplir digamos, con lo que uno ofrece. A nosotros nos pasó casos en los cuales, claro, o sea, las ventas que se habían hecho en marzo, en abril, y claro, que claramente tienen que ser cumplidas, igual no pueden despachar, digamos, durante este tiempo de cuarentena, pero lo cierto es que cuando se reactivan, claro, un ejemplo era la MAT de costar 40 soles, 50 soles, pasó a costar 70, 80 soles. Y claro, simplemente si dejaban de cumplir la promesa de las 100 ventas en marzo, ya duplicaban si vendían en otra plataforma a un precio en el cual estaba. Entonces, tienes todos esos escenarios, digamos, que hay que, digamos, dimensionar, saber aprender también, para que no vuelvan a ocurrir. Yo creo que lo más importante es reconocer, digamos, primero en qué fallas, ¿no? Y justamente para poder aprender, ¿no? Y para poder aprender rápidamente, para poder dar la cara. Y yo creo que eso como el domingo también comenzamos. De hecho, yo salí también en las redes un poco a conversar, a hablar, a atender clientes, porque creo que esa es la esencia, ¿no? Ser transparentes y mostrar, digamos, las acciones que estás tomando para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Igual que Patricia, también he estado varios años, digamos, en servicio al cliente, formé el área de servicio al cliente Falabella en su momento, 5 años, o sea, para mí el cliente lo tengo bastante claro, ¿no? Entonces hay un tema, yo creo que hay varios frentes, hay uno, como dije, de logística importante, porque cuando explota también es que tú tienes integrados ciertos negocios, ciertas empresas de transporte, pero esta empresa de transporte ya no atiende, tienes que buscar a otras para cumplir lo que la demanda te está ofreciendo, ok, entonces tienes que contactar a otros. Estos otros no están integrados. Sin integración me gustaría que sean automáticos, rapidísimos, lo cierto es que demoran. Y hay otras empresas que no están preparadas para eso, pero tienes que cumplir con las entregas, ¿no? Que es lo mandatorio. Entonces, comienza a aparecer todo esto. Entonces, hay un tema de logística, hay un tema de servicio al cliente, en el cual efectivamente tienes que ser muy transparente, y claro, también canales que se acortaron, como puede ser el call center, ¿no es cierto? También estamos con una solución de chatbot que nosotros estamos entendiendo de que no queremos que sea simplemente, digamos, esto es un tema también de machine learning, ¿no? De todo el aprendizaje que tiene que ir, pero también hay ciertos flujos en los cuales hay una persona también contestando, ¿no? También estamos comunicando eso. Creo como mencioné, hay un tema de evangelización de las pymes por el tema de los cumplimientos, claramente. Esto me permitió la semana pasada y estas semanas que han pasado a reunirme, igualito, así como hablo con ustedes, a reunirme con los sellers, a reunirme con clientes, etcétera, un poco para ir por el mejor camino, ¿no? Y para que todos estemos empujando el mismo sentido. También creo que en estos 10 años, digamos, para mí es como que algunas cosas, lo mismo que ocurría cuando implementé, te dije en Falabella, es como que pasa en el mercado, cuando alguien genera una devolución, ¿no? Entonces, hay ciertos procesos, ¿okay? Que siguen ocurriendo, que siguen demorando. ¿Por qué? Porque intervienen diferentes actores, ¿no es cierto? El negocio, interviene la pasarela de pagos, interviene el adquirente, interviene el banco, y cada uno con sus diferentes procesos. Entonces, tú quisieras que, oye,
fallé, quiero darle la entrega inmediata a este cliente, no quiero devolver el dinero, etcétera, por el proceso regular. Demórate 15, 20 días útiles. Y es como que y al cliente no le interesa, o sea, yo quiero mi dinero, tú incumpliste tal cosa claro, y no tiene por qué entender también todo el proceso que hay. Entonces sí creo que hay muchas cosas que nos falta en general, como decía, Estefanía tiene mucho más cercanía en Colombia. En Colombia tuve la oportunidad de ser invitado y de verdad que se trabaja, digamos, hay una cámara que impulsa todo esto, que congrega a las diferentes marcas que comienzan a buscar iniciativas en beneficio del mercado de comercio electrónico, ¿no? Y creo yo que acá ese es un debe del sector, ¿no? Digamos, de alguna manera es como que nos juntamos para hacer el evento del Cyber Wow o Cyber Day, y falta pensar en, oye, y hay alguien que está pensando en todo el tema de medios de pago, de las devoluciones, como que cada uno va avanzando como que de manera aislada por su frente para querer solucionar. Entonces, sí creo que, bueno, yo también entiendo que es parte de la evolución natural o de ese grado de crecimiento en el comercio electrónico, ¿no? No por algo están así los números. Entonces, pero sí creo que hay cada vez más personas que se van sumando al comercio electrónico, que van aprendiendo el comercio electrónico, que también van a ayudar en esto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y además de todo lo interesante que nos comentas, Víctor, rescato el tema de la comunicación y transparencia, ¿no? Y sobre todo de cara con el usuario. Porque efectivamente tratamos de hacerlo, utilizar obviamente toda esa inteligencia artificial para poder satisfacer las necesidades o las preguntas o las dudas o reclamos que puedan tener los usuarios. Sin embargo, creo que en esta primera etapa todavía se necesita el factor humano que de alguna otra manera complemente esta inteligencia artificial, y sobre todo porque creo que la mayor parte de las satisfacciones que pueden haber sentido algunas de las personas en este proceso es no del tema de los tiempos ni de las esperas, sino no tener claridad de una respuesta. Entonces, por ahí probablemente no se genera inicialmente una experiencia de usuario no positiva, pero que creo que poco a poco, como tú bien mencionas, tiene que ver una solución que termina siendo integral. Y mientras todos los agentes no estén involucrados, entonces va a ser un poco complicado poder llegar a ese nivel. Súper interesante. Patricia. Yo creo que el aprendizaje más grande de esta cuarentena o esta pandemia es que la experiencia del cliente se moviliza con 6 factores, ¿ya? O gestionando 6 voces, ¿no? El cliente dice, oye, pues, que cuando compro, que encuentre todo lo que busco, que es el link web. Segundo, que te diga que la página no falle, que la pasarela no se caiga. ¿Qué pasa? Tercero es que lo que compro me llegue a tiempo. Cuarto, que me llegue completo. Quinto, que si tengo un problema, me lo soluciones a la primera. Eso se llama First Call Resolution, en el call center en SAC o en el chatbot, ¿no? Y finalmente, si llego, o sea, tenga la menor cantidad de reclamos, ¿no? Nada debería convertirse en reclamo. Uno de los grandes dolores de esta cuarentena, bajo todo este entendimiento, es que efectivamente todos los negocios decidimos, o sea, y es lo correcto, ¿no? Es decirle la verdad al cliente. Hay problemas con los pedidos y nos estamos demorando. Pero con lo que nos encontramos es justo con lo que dijo Víctor, ¿ya? La devolución del dinero cuando un cliente quiere hacer una anulación es re dolorosa, ¿ya? Entonces, tienes un cliente que ha estado esperando 40 días por su pedido y te dice, ya, ¿sabes qué? 1000 disculpas, va a demorar. Ya, no lo quiero. Ok, 30 días más, señor, para su devolución. Es re doloroso, ¿ya? Entonces, es parte de todo el ecosistema. Entonces, claro, tienes un cliente que ha pasado por estos elementos que te digo y después de eso, ¿va a volver a querer comprar? Probablemente no. Entonces, la gran oportunidad de este e-commerce es saber, o de esta cuarentena y de este crecimiento en el e-commerce, es saber gestionar la experiencia del cliente, bueno, y todos los elementos que se tienen que gestionar debajo para movilizar estas voces, ¿no? Capacidades logísticas, canales, transparencia de la información. Buenísimo, súper claro. Y ya hablando sobre este tema de experiencia del cliente, ¿qué alternativas tenemos, no?
cuál es el camino y cuáles creen que son las principales soluciones para efectivamente poder tener una solución mucho más integral, una mayor satisfacción de la demanda que tienen los usuarios. Comenzamos con Estefanía. Pues ahí me tocó una parte en los anteriores comentarios de Patricia y de Víctor que digamos que de repente lo debería aclarar un poquito, que es el tema de las devoluciones. Evidentemente las devoluciones le pegan al comercio y no son culpa del comercio, porque son los tiempos que hoy el sistema financiero tiene como protocolo. Esto a todos nos gustaría que se mejore. No hay muchos países que tengan este periodo de tiempo en donde el cliente tuvo una experiencia mala en el e-commerce y a la vez sigue siendo mala porque tiene que esperar, como bien dice Patricia, unos 15 a 20 días para que el dinero se devuelva porque tenemos que esperar que cierre el estado de cuenta de la tarjeta de crédito para que el banco haga el cierre y para que le devuelva el dinero. Entonces, es una gran oportunidad de mejora y es ahí una vez más en donde yo digo, el e-commerce no tiene que ver con un tema de querer ser el que haga todas las soluciones, sino es un tema integral en donde tiene que estar gobierno, banco, adquirientes, pasarelas de pago, empresas logísticas, los sellers como tal, y poco a poco cada uno cumpliendo su función desde su asiento, ¿no? Yo evidentemente no me puedo sentar en el lado de la logística porque no soy la experta en eso, pero sí puedo aportar en el lado de pagos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que funcione de manera integral? Como bien te lo digo, Colombia es el caso más cercano que tenemos. Colombia está súper bien organizado. Hay una cámara potente, escuchada por el gobierno, cooperada por el gobierno, en donde están todas las entidades. No hay joyería de la empresa más grande con mayor facturación. Realmente hay una entidad bastante sólida que se encarga de hacer que se mide el e-commerce como tal. Aquí en Perú ni siquiera hay métrica. O sea, no tenemos cómo saber formalmente cuánto se mueve por comercio electrónico porque no hay una fuente oficial. No tenemos cómo saber cuál es el porcentaje de fraude general porque no hay un ente que se encargue como tal de esto. Entonces, cada quien tiene pequeña parte de la información que se necesita para poder hacer un caso de negocio sólido con mejoras. Estamos haciendo las cosas bien dentro de todo, porque estamos teniendo un panorama retador y evidentemente este panorama retador va a generar grandes cambios en la industria. Sin embargo, yo siento que es necesario involucrarnos formalmente en un lugar que entendemos que los tenemos. Casi todos, Víctor está conmigo en casi todas las asociaciones que hay y cooperamos un poquito, pero dentro de todo también, ¿no? Cada una de esas asociaciones quiere hacer un superproyecto que su nombre lo deje súper alto, pero no llegamos a cerrar el círculo. Entonces, probablemente de repente el Estado es quien tiene que liderar esto, posiblemente tengamos que encontrar alguna alternativa en donde sí, podamos todos dar una sola información para bien del sector, que es el perjudicado en este momento. Súper interesante. Aparte, creo que en este conversatorio, de repente, con toda esta información que estamos recopilando, puedan hacer acá la entidad que regule este tipo de, de negocios. Okay. Buenísimo, Estefanía. Víctor, ¿cómo podrías complementar esa opinión? Sí, mira, la verdad que mucho, digamos, o comparto lo que menciona Estefanía, ¿no? A nosotros nos tocó cuando se reactivó el comercio electrónico. Después tuve la oportunidad de conversar con el equipo de Produce, porque cuando se reactiva el comercio electrónico, impulsado, digamos, supermercados podía atender, así que no había problema por ese lado. Nosotros también atendíamos como esa línea que comenzábamos a explorar. Pero lo cierto, cuando se comienza a reactivar lo demás, la mirada pues del gobierno fue, solo hay 400 empresas de comercio electrónico, ¿no? Y en base a esa información comienza a tomar decisiones. Y de hecho ahí viene el tema de, como decía Estefanía, de en otros países no es que yo soy el más grande, el más poderoso, yo soy el retail acá y yo coloco las reglas de juego, porque también he estado, digamos, en parte de estas empresas que son más poderosas, ¿no? Obviamente.
pero lo cierto es que muchas también o no tienen todo el contexto, digamos, o entendimiento de todo el contexto de manera general, ¿no? Entonces, se trasladó esa información. La primera iniciativa fue, digamos, que los grandes retailers pudieran empezar con la venta acotada, etcétera. Y como yo mencionaba, el equipo de Produce desconocieron de los marketplaces. ¿Saben lo que es un marketplace? ¿Saben cuántas empresas tengo por detrás? Hoy en día tengo más de 1.500 empresas. 1.500 empresas, más que las 400 que están inscritas en comercio electrónico. Tuvimos un foro, digamos, nos juntamos, yo me junté con el head, la cabeza de Mercado Libre y con Pedro White y conjuntos con Fernando D'Alessio. Y la verdad, entre los tres hacíamos más de 10.000 empresas. Y cuando comenzamos a hilar, bueno, ahí en general con los contactos, etcétera, ¿qué había pasado? ¿No? Y claro, eran las grandes empresas que habían determinado, de alguna manera le habían asegurado que el protocolo, etcétera. Y era cuando nosotros hablábamos del protocolo, saben que nosotros también tenemos empresas que ya, incluso pequeñas o medianas, que están trabajando desde casa y cumplen su protocolo. Y era como que se quedaron así como que, no sabíamos eso. Y comenzamos a hacer meses de diálogo y reactivamos todo esto 2 semanas después, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta de cómo se mueven, no sé si intereses o cómo se mueve el mercado y desconocimiento del gobierno acerca de qué es comercio electrónico y claro, o sea, es como una gran caja negra. Mira, yo estoy, como te digo, 10 años y aún, y obvio, y esto sigue evolucionando y sigue desconociendo algunas cosas, ¿me entienden? He estado en el negocio logístico, he estado 5 años también y seguimos fallando, ¿me entiendes? Entonces, no es un tema, y cada vez entran más personas, etcétera, pero es como que sí, falta realmente que haya una cámara, hay una cámara de comercio electrónica ahora que está impulsando esto, ya existía una cámara de comercio, la Cámara de Comercio de Lima, ¿no es cierto? También, pero sí creo que es un trabajo que creo que cada vez se va a dar más, ¿no? Esto también ha servido para que en general ciertas empresas nos juntemos más y veamos también algunos planes de acción para lo que viene, en beneficio del mercado, ¿no? Es decir, esta experiencia, como también mencionó Patricia, el tema de las devoluciones, en general son fatales. Y ahora, de cara a todos, al menos lo que hemos hecho en Lumingo tienes que identificar cuáles son tus pain points, ¿no? Tus puntos de dolor principales, y sobre estos puntos de dolor comenzar a trabajar. Nosotros, al Cyber Wow de ahora, que ya habíamos crecido el Cyber anterior de manera importante, fue el mes histórico, el día histórico de ventas, estamos creciendo brutalmente. Entonces, ahora es lo que digamos, y uno de los desafíos fue durante estas semanas previas, uno, a explicar, a dar la cara, a ser transparentes y a implementar planes de acción. Entonces nosotros tenemos, al día de hoy, que nos está yendo, incluso hoy estamos cumpliendo con estamos creciendo de manera importante en este Cyberwalk que vivimos ahorita, pero hemos duplicado capacidades logísticas, ¿no es cierto? Hemos implementado, bueno, este tema de los chatbots, etcétera, de lo que estamos hablando. Separamos a sellers que lo habían hecho mal. Cambiamos nuestros términos y condiciones, ¿no? blindando de alguna manera a nuestro cliente. Para eso tuvimos estos webinars en general con los sellers. Y creo que algo importante es que nosotros pensamos fue, okay, ¿cómo le trasladamos al cliente para que tome una decisión correcta? O sea, nosotros tenemos sellers, y en general Lumingo quiere impulsar el comercio electrónico brindándole ayuda a todos los sellers, ¿no es cierto? A las empresas, a las pequeñas, medianas o grandes empresas, pero algunas o todavía no se activan, o todavía están en galería, otras tienen productos de importación, etcétera. Pero fue cómo ayudamos al cliente a que cuando entre en Lumingo identifique de manera rápida, ¿sabes qué? Este seller, este producto sí me va a llegar y va a cumplir. Entonces nosotros hemos implementado un sello de entrega garantizada en el cual nosotros nos comprometemos a poder entregar, a llegar el producto en tiempo y forma. Entonces, para esto nos hemos reunido con todos los sellers, ¿no? Hemos mandado comunicaciones, hemos invitado, porque no es un tema de ponerle presión, hemos invitado. Lo que sí, para mí es cómo hacemos que la venta sea una venta correcta. Es decir, voy a impulsar todos mis activos hacia esos sellers. Si tengo que brindar los medios de comunicación que tengo por detrás, va a ser hacia esos sellers. Si voy a utilizar los mails o cierto partnership, etcétera, va a ser sobre esos sellers. Si voy a destacar, va a ser sobre esos sellers. Entonces, así la venta se me tenga que caer, no sé, si solo, y en ese momento, si solo comenzaba con un seller, bueno, iba a colocar un seller. Así se me cayera la venta el 1% y explicara, pero lo cierto es que quiero hacer una venta
correcta. Entonces yo creo que ese es al menos el camino que nosotros hemos optado como Lumingo, y la verdad hacer un mensaje así y de verdad comprometerse con eso, porque, digamos, todo el equipo estamos acá metidos viendo el reporte como que igual al día a día, todo lo que viene ocurriendo. Creo que al final el mercado respondió de manera positiva, ¿no? Nos ha dado ese como que espaldarazo de, ok, mira las acciones que estás haciendo, etcétera, estás cumpliendo, no simplemente me anulaste, sino comencé a buscar productos de otros sellers, comenzamos a asumir esa diferencia, etcétera, y lo cierto es que, bueno, al menos este resultado, al menos del primer día, es bastante auspicioso. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y sí, si bien es cierto de que obviamente nadie estaba preparado para una coyuntura como le ha ocurrido con el COVID, con esta pandemia, efectivamente hemos logrado identificar los principales pain points y hemos tratado de solucionarlos también a tiempo real, como se dice, ¿no? Entonces, ha sido una tarea titánica, pero que en general yo creo que ha logrado establecer cuál es el camino y efectivamente comenzar a tener ese aprendizaje para prepararnos a una siguiente, espero que no una siguiente pandemia, pero sí a una siguiente dificultad que se pueda presentar en el mercado, ¿no? Se están marcando las pautas de lo que verdaderamente se necesita hacer y cuál es el trabajo en conjunto para que efectivamente sea asertivo y el único beneficiado obviamente no sea solo la empresa, sino al final el usuario, que eso es lo que se busca como final del viaje del consumidor, ¿no? Patricia. Sí, después de esta cuarentena, yo creo que todos los negocios estamos bien parados frente al cyber. O sea, los cybers generalmente te hacen el 40% de la venta del año, son 4 fechas al año, ¿no? El e-commerce es 24/7, pero en cyber es 48/7, ¿no? Multiplicas todo por 3 o por 4. Entonces, el cyber hoy es el momento de verdad para asegurar todo lo aprendido y todo lo mejorado durante esta época de cuarentena, ¿no? Todo lo trabajado. Entonces, yo creo que hoy las cosas van a ser diferentes y los clientes van a tener la experiencia que se merecen. Totalmente de acuerdo. Tenemos algunas preguntas, estamos ya cerca al culminar este webinar, nos quedan unos 10 minutos aproximadamente. Tenemos una pregunta que nos dicen, ¿cómo ven la incorporación del blockchain para solucionar los problemas de integración y confiabilidad del proceso, desde la compra hasta la recepción del cliente? Pues ahí se la dejo yo a Patricia o a Víctor porque yo no tengo el mapa completo de la entrega del cliente, pero ellos sí tienen el mapa completo. Sí, mira, yo creo que pensar en temas de blockchain, que claramente es algo que está caminando en el mundo con temas también de soluciones de machine learning, y claro, uno las ve y es como que el camino que seguramente en algún momento llegaremos, ¿no? Creo yo que el momento actual hace que bajemos muchos escalones, pero muchos escalones, para llegar quizá a una solución ahí, ¿no? Por nuestro lado, nosotros, por ejemplo, estamos trabajando, nos estamos juntando con el equipo YAPE, ¿no? Hay soluciones, hay medios alternativos que creo que va a ayudar bastante. Como mencioné en Lumingo, yo creo que el beneficio de tener a un grupo financiero por detrás hace de que podamos comenzar a tocar estos puntos de dolor, como mencioné el tema de las devoluciones, en poder juntarnos con la pasarela de pagos, en poder juntarnos con invitar al adquirente y el banco. Al menos comenzaremos por ese lado, digamos, y nosotros como negocio, y haremos mejoras en beneficio de todo el mercado, ¿no? Digamos, al menos, pero estamos ya todos los que intervienen en el proceso para poder ver dónde es que se pierde esa comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo, respondiendo aún estamos bastante pasos abajo y creo que hay mucho por hacer, sobre todo en un mercado donde la bancarización, digamos, hay un camino importante por hacer, ¿no? Y esto se vio reflejado en todo lo que hemos vivido, ¿no? También creo que hubo una oportunidad tremenda en temas de bancarizar al grueso de personas en general con estos estímulos del gobierno, etcétera, crear
crear cuentas en bancos, comenzar o temas de mail, celulares, actualización de base de datos, etcétera, cosas que también se ha podido como que impulsar, ¿no? Pero bueno, eso sería un poco mi comentario, ¿no? Que creo que estamos pasos muy abajo como para todavía ver alguna posibilidad ahí. Ahora. Patricia, algo que... No, coincido totalmente con Víctor, ¿no? O sea, hay mucho de integración de información, hay mucho de mejora que todavía hay que trabajar para pensar todavía en cosas mucho más arriba, ¿no? De acuerdo. Ok, mientras tenemos algunas preguntas adicionales, ¿les parece si vamos cerrando de repente con cuáles son la expectativa o los retos que ustedes creen que puedan tener ya, no pensando en lo que hemos vivido y en la cultura actual, sino probablemente en lo que se viene para el mundo de e-commerce en las diferentes unidades de negocios, ¿no? Me gustaría poder cerrar con eso para ya tener un panorama bastante completo, gracias a toda la información que nos han brindado. Bueno, ahí realmente mi consejo es, definitivamente tenemos que, ya hicimos que el cliente sepa comprar, ahora hay que reconquistarlo con el user experience. Entonces es un reto súper fuerte. Preparémonos para poder vender mucho más de lo que se está vendiendo hoy. Pensemos en nuestras capacidades máximas en todo sentido. No vayamos paso a paso, no vayamos viendo, ok, en este momento vamos a solucionar el tema logístico porque es lo que más me duele. Pensemos, por ejemplo, en el procesador de pagos que tengo, ¿realmente va a tener la capacidad de procesar tantas transacciones por segundo cuando yo haga una super campaña? Pensemos en la infraestructura que hay atrás, cuántos servidores hay, pensemos en qué tecnología se va a usar. A mí no me parece descabellado pensar en blockchain, sin embargo, sí estoy de acuerdo con Víctor y con Patricia, pensemos en inteligencia artificial en este momento, que es lo que se está haciendo para poder dar un siguiente paso. Sin embargo, no lo quitemos del mapa, pensemos que realmente la adecuación que se ha hecho en este momento es una adecuación que se ha hecho para la demanda que se ha tenido, pero que se va a poder dar una demanda que posiblemente sea el doble de lo que ya se tiene, y para eso estaremos realmente preparados. Entonces, definitivamente mi consejo es tratemos de volvernos especialistas en el tema y no solamente en una parte del rubro en el que estamos, sino especialistas en e-commerce. Buenísimo, muchas gracias, Estefanía. Víctor. Creo que al menos el mensaje en general que me queda después de todo lo que estamos viviendo y les podría compartir es siempre estar como que reinventándose, ¿no? Salir de ese status quo, arriesgarse. Claro, vas a arriesgarte y vas a fallar varias veces, ¿no? Pero cómo aprendes también rápido para mejorar sobre todo la experiencia del cliente, ¿no? Así que un poco para mí ese es el mensaje, ¿no? Salir de ese status quo, no quedarte con que, ok, viene la venta de esta manera, porque en noviembre esta venta se duplica. Entonces, y así el próximo año también se vuelve a duplicar. Entonces, acuérdense, Perú recién está empezando, todavía falta toda la evolución, no solo en Lima, en provincias, todo lo que se puede hacer. Así que, sí, complementado un poco lo que dice Estefanía, ¿no? Ver esas capacidades. Buenísimo, muchísimas gracias. Patricia. Yo creo que hay un reto muy grande en movilizar a toda la organización. El e-commerce es una suma de partes, ¿no? O sea, es una orquestación entre las áreas logísticas, las áreas de cliente, las áreas de venta, el área comercial, ¿no? Y si todas esas áreas están orquestadas pensando que el cliente está en el centro, pues todo se va para arriba. Entonces, el gran reto, digamos, es movilizar a las áreas pensando siempre en el cliente, ¿no? O sea, que toda esa orquestación se asegure pensando en el cliente. Entonces, y sin miedo, pues, ¿no? Probando, se logran los mejores resultados. Genial. Justo revisando la información más que preguntas, tenemos agradecimiento, obviamente, de las personas. Efectivamente, mencionando que la información que hemos obtenido ha sido sumamente importante. Efectivamente, como lo dije inicialmente, reconocen que ya hemos tenido un panel de luz y ya están pidiendo una segunda parte. Entonces,
probablemente vamos a tener novedades pronto para seguir conversando estos temas. Yo creo que si ya no tenemos algunas preguntas adicionales, les agradezco a todos en general los participantes por estar presentes en este webinar y sobre todo a Estefanía, a Víctor y Patricia, que el expertise que tienen en el mercado es no menor, es muy potente. Les agradezco obviamente por toda esta información y tengo la seguridad de que va a ser el primero de varios webinars donde vamos a estar juntos para poder conversar de esos temas. Así que muchísimas gracias y sigamos en contacto. Lo dejo para que puedan cerrar. Gracias. Gracias, Manuel. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, que estén bien. Gracias. Buen día para Gracias. todos.